¿Podrá una historia, absurda y sin sentido, romper una maldición, a su vez que destruye todos los preceptos y reglas establecidas dentro del cine? Sí, pero no. La temporada 1 había sido un éxito indiscutible, por más que tuviera escenas extrañas y errores de producción, como esa transición, o cuando a Zoro se le dobla su espada de fierro en medio combate, la gente no se molestó, tan solo se rieron y siguieron disfrutando de la serie. Pero esta adaptación era una bomba de tiempo. Un buen recibimiento de temporada no aseguraba una serie exitosa para la posteridad, ya que estamos hablando de una adaptación a un anime que lleva 1155 episodios y contando. Cada capítulo era una cuenta regresiva. One Piece se estaba pisando los talones. Sí, ya habían logrado transmitir el sentimiento de aventura a todo tipo de audiencias, tanto así que vi los primeros capítulos con mi suegro. Él me lo recomendó a mí, no yo a él. Pero ¿qué hay de los fans más acérrimos de la obra? Esos que señalarían cualquier detalle no canónico de la historia. La temporada 2 de One Piece puede ser el inicio de algo grande o la crónica de una muerte anunciada. Mientras más avanzamos en la historia, más problemas a futuro. Y es que Liz Blue había sido una introducción, una probadita. Ahora iremos a la gran ruta, el camino que tomó el rey de los piratas para ser merecedor de su título. De hecho, la primera isla es Lockdown, lugar donde nació y murió este infame hombre. La historia, al igual que en su anime, cada segundo se vuelve más ambiciosa. Esta vez Luffy enfrentará a 3 usuarios de fruta del diablo. Buggy salió con Alvida y planean su venganza contra el prota. Por otra parte, tenemos la introducción a una figura de justicia diferente del resto de la marina, el mismísimo Smoker, que parece sacado del maldito anime, con esos músculos y cara de chat mientras fuma. Parece ser el típico policía que asfixiaría con su rodilla a los criminales, pero no, se disculpa con una niñita luego de que le tirara un helado encima y hasta le da feria para que se compre otro. Su misión es capturar a todos los piratas de Lockdown, incluyendo al protagonista, pero Buggy y Alvida se le adelantaron. Esta mujer pasó de esto a esto por amor al personaje, pero la explicación canónica es que perdió peso al comer la fruta del diablo o Senpink con Senpink, que vuelve tu cuerpo un jabón resbaladizo. Es en momentos como este que la serie se ve un poco fea, falsa. En Twitter se está usando mucho la escena para desmeritar la obra, sobre todo en la comunidad gringa, pero no fue tan criticada como cuando Luffy está a punto de ser ejecutado en el mismo lugar donde mataron a Roger. En el manga, Luffy pidió perdón a su tripulación mientras sonríe aceptando su destino, pero en el anime pasa esto. La reacción es un poco sobreexagerada, parece más la de un sociópata que la de un hombre alegre. A algunos les gustó, otros la odiaron. En lo personal me fue indiferente cuando la siguiente escena es de Smoker rompiéndole su madre a Sanji y a Luffy. Es aquí donde la obra adapta momentos que creíamos imposibles. La metralleta de goma de Luffy, Smoker convirtiéndose en humo, todo se ve increíblemente bien. El protagonista se había cruzado con un usuario logia, portadores del poder de un elemento, en este caso el humo, pero antes de palmarla es salvado por Dragon, su padre. Y espérate, porque si hablamos de escenas odiadas, el segundo capítulo tiene una muy fuerte. Los protagonistas finalmente toman la gran ruta, están listos para trazar el camino que los llevará a ser la tripulación del rey de los piratas, pero son tragados por una ballena antes de llegar. El alto chat de Luffy se escapó a tiempo. Es aquí donde la obra vuelve a superar un obstáculo con creces. Si ya soy fan de One Piece y sé que el manga o el anime me gustan más, ¿para qué vería a señores disfrazados actuando como mis personajes favoritos? Ajá, para clavarte una paja, pero ¿para qué más? Pues los showrunners de esta serie se las ingeniaron para que sea una experiencia distinta sin perder la esencia. En el capítulo anterior ya había aparecido Bartolomeo, pese a que en el anime sale como 500 capítulos después. Lo curioso es que no apareció aquí por los huevos del director, sino que en el canon del manga siempre estuvo ahí. También tenemos interacciones inéditas entre personajes. Smoker le dice a Garp que no le importa que sea su nieto, va a centrar todo su arsenal en la captura de Luffy, a lo que él responde que hace mucho dejó de protegerlo, se cansó con él. Algo que me encanta del anime son sus arcos de transición, pues después de terminar una gran saga como Water 7, tenemos unos 15 capítulos para transicionar a otra saga, y es aquí cuando vemos la perspectiva más allá de los protagonistas. Garp, la marina, villanos, sentías como el mundo avanzaba. En el live action no tienes que esperar por esto, y no es que sea mejor, sino que es una narrativa distinta que también puedo disfrutar, pues hace ver que entidades como la marina o el ejército de revolucionarios no se están rascando los huevos, están preocupados por la situación de Arabasta, pues su princesa está desaparecida y sin ella una guerra civil es inminente. En el estómago de la ballena, los nakamas no solo tienen que lidiar con su pronta muerte, sino que además
hay dos asesinos intentando robarle su barco. Desde fuera, Luffy observa cómo la ballena golpea desesperadamente las montañas. Sus brazos no son tan largos para llegar, y su fruta del diablo le imposibilita entrar al agua. A lo lejos, un viejo le dispara un tranquilizante que la hace dormir, pero esto no era para ayudarlo a él y a sus amigos, sino para evitar que la criatura se siguiera golpeando. Resulta que hace mucho existió una tripulación que tenía una ballena como miembro de ella. A la Boom le encantaba escuchar su música, tanto así que los siguió y los acompañó en su viaje. Su amigo más cercano era Brook, el músico de la tripulación Rumbar. Ellos, al igual que nuestros protagonistas, buscaban zarpar a la gran ruta en busca de aventuras. Al ser una expedición muy peligrosa, le dijeron a la Boom que los esperara en el Reverse Mountain, una zona que conecta 4 mares y es la entrada a la gran ruta. La tripulación le hizo la promesa de que volverían por él. Crocus se quedó al pendiente de la Boom, pero con el tiempo, esa promesa no se cumplió. Ellos nunca regresaron. En su desesperación, la Boom empezó a golpear las montañas con todas sus fuerzas, como si los buscara detrás de ellas. Crocus se levanta todos los días a fabricar sedantes que la mantienen quieta, pero poco a poco están dejando de tener efecto, mientras que el daño a su cuerpo cada vez es más letal. Este capítulo fue otra libertad creativa que se tomaron los escritores, puesto que Brook aparecerá como 3 sagas después, pero haber incluido ese momento aquí fue una decisión magistral. No solo porque es la primera vez que estoy feliz de que hayan vuelto negro un personaje, sino que además el capítulo es una lucha de esperanza. La tripulación de Luffy está en el estómago de la ballena, y él, al igual que la Boom, se aferra a que sus amigos siguen con vida. Que Luffy logre rescatarlos es una señal de que hay esperanza. Sí, es verdad que la Boom tiene que aceptar la muerte de su tripulación, pero ahí se deja el indicio de que Brook sigue con vida. Lamentablemente, esta escena hizo enfurecer a muchas personas. One Piece había logrado darle un peso narrativo a este momento, algo que no reemplaza la versión original, sino que lo hace a su manera. Los fans del canon, claro que se enojaron, pero ellos no son el problema por ahora, sino los que dicen que es ridículo ver a Luffy cantando el saque de Binks para hacerse amigo de la Boom. Argumentan que es muy inverosímil, cringe y que solo funciona en el anime. Cabrón, no está cantando para verse chat o como un intérprete musical, quiere transmitirle un mensaje a un animal. ¿Tú crees que los animalitos van a sentir cringe? Por Dios, qué pesados que son. Por los que ya no volverán jamás. ¿Saben por qué One Piece está funcionando? ¿Saben por qué está rompiendo la maldición de los live actions de anime, que en su mayoría son una basura, sobre todo los producidos por Netflix? ¿Sabes por qué es? Porque los actores, directores y escritores están aceptando el anime tal cual es. ¿Por qué fracasó Light? Porque vieron a un tipo sentarse como rarito haciendo planes todos inteligentes y los ejecutivos dijeron, ¡ay, qué cringe! ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo hicieron negro. Miles de ejemplos te puedo dar y ninguno logrará lo que está haciendo One Piece. Si te molestó esta escena, déjame decirte que el capítulo 3 es una declaración de intenciones. One Piece ya había sido bien recibida por nuevas audiencias, ya había respetado la esencia de su obra original y era una experiencia distinta para los lectores clásicos. Quedaban 2 problemas más, los críticos especializados y los fans del canon que estaban enojados por los cambios, pero a partir de ese episodio ambos bandos tuvieron que callar. Entrando a la gran ruta, el clima es inestable. Pueden pasar de sol a lluvia, luego nieve en menos de 2 horas, como Monterrey pero en el mar, por lo que el calor es tan palpable en el ambiente que Nami tiene que quitarse su camiseta y quedarse únicamente en su sostén rojo. Con esa escena, tanto los críticos y los fans del canon ya dejaron de quejarse y la aceptaron como la obra maestra que siempre fue. Nada, mentira, ya iremos a eso. Whiskey Peak es la primera isla entrando a la gran ruta, una en la que los piratas son recibidos amablemente para traicionarlos y robarles sus cosas. La serie se apoya mucho en Zoro, puesto que con él no ocupan CGI y se enfoca en las coreografías y peleas llenas de aura. Mihawk aparece en sus recuerdos todo el tiempo recordándole que aún no es tan fuerte como él, algo que también rompe el canon pero tiene mucho sentido. En algún punto de la obra, Zoro se vuelve el típico vato edgy y la serie lo representa muy bien como ese amigo que tiene demonios internos y vive en su eterno evento canónico. En otra obra, tú pensarías que este personaje es autista o esquizofrénico, pero aquí es simplemente badass. Es quien se roba el capítulo, pues empieza a pelear contra un total de 100 guerreros. Descubrimos que Vivi es la princesa perdida de Arabasta y que la organización de los barrocos está planeando algo muy turbio. Su segunda parada es Little Garden, una isla con dinosaurios y gigantes. Estos 2 titanes viven en una pelea constante. Cada día que el volcán hace erupción, pelean hasta la muerte. Sin embargo, en tantos años no han logrado matarse el uno al otro, terminando cada encuentro en un empate. A diferencia de lo que pensaban los protagonistas, no pelean con odio, sino que es una muestra de honor, valentía y camaradería. Usopp los ve como una fuente de inspiración para vivir su vida sin miedos. Pero los barrocos están por profanar esta tradición al introducir explosivos en la bebida de Brogy. De hecho, no son explosivos
explosivos convencionales son mocos de este güey que tiene mocos explosivos. O sea, imagínate, seguramente le echó ahí un moco con todo y gargajo. De mientras, el resto de nakamas está siendo secuestrado uno por uno. Estos capítulos son una declaración de intenciones, puesto que son en donde más se abraza el absurdo. En el episodio 3 ya habíamos visto cómo cuando aparece la tarjeta de presentación de Mr. Monday lo golpea, pero no como en otras ocasiones donde atraviesan el cartel pero podría ser para representar algo más simbólico. No, aquí literalmente lo golpea y lo usa como arma contra Zoro, rompiendo cualquier lógica, como si estuviésemos viendo una película del cine bollywoodense. Esas películas extrañas de la India que, aunque no lo crean, tienen muchos fans por su irreverencia y han sido galardonadas. Mr. 5 ya era un villano que peleaba con mocos, pero algo verdaderamente extraño y encantador a su vez es la cúspide del absurdo que llega a alcanzar Mr. 3. En el anime, cuando lo vi por primera vez, me pareció un NPC total, pero aquí lo interpreta David Dash Malchan y lo convierte de golpe en un villano icónico. Se ve tan estúpido y con tanta personalidad a la vez. El capítulo 2 se llamaba ¿Cómo entrenar a tu ballena?, parodia a la saga del dragón. ¿Y sabes cómo se llama el 5? Encerar, quitar cera, referencia directa al encerar y pulir de Karate Kid. Es como si abiertamente se estuviesen burlando. Se la suda complacer los estándares de Hollywood o del cine. Este probablemente sea el episodio más controvertido de todos. O lo vas a amar o lo vas a odiar. El señor Zero, líder de la operación, hace una llamada para confirmar que los nakamas estén muertos. Pero el que responde no es ninguno de sus tripulantes, sino nuestro protagonista, Sanji. Pero ¿cómo Crocodile no se va a dar cuenta que está hablando con un enemigo si Sanji tiene un acento bien rancio? No se alarmen, amigos, por favor. Lo god es que pelea contra una ardilla montada en una avestruz, aunque a veces el CGI deja incoherencias en la coreografía, simplemente god. La niña no es una niña, sino una señora, algo que me hizo emperrar. O sea, yo puedo entender que a Vivi la hagas de piel oscura por el tema de Arabasta, el desierto, el sol, pero ¿por qué una niña convertirla en señora? Además que ella realmente no era mala, y aquí por la persona que lo interpreta parece una chilindrina sociópata. Como sus poderes son alterar las emociones, será la primera vez que veremos a Zoro reírse en la obra. Es más, deja tú reírse, mostrar una expresión, porque todo el rato está como una piedra fría. Y también Luffy estará triste, enojado y derrotado, por lo que el actor tendrá que interpretar facetas distintas. No sé si fue culpa del doblaje, pero algunas sí me dieron cringe. Este es el capítulo de Usopp, pues es el único que puede salvar a sus amigos. El gigante en su lecho de muerte le dice que no tiene nada de malo ser mariscón. A todos nos puede gustar la realidad. El gigante en su lecho de muerte le dice que no tiene nada de malo tener miedo. El miedo es sinónimo de vida. Los grandes guerreros a veces lo sienten, pues les importa su vida y la de sus seres queridos. Usopp deja de ser un cobarde y se aguanta tremendos vergazos. Luego libera a Zoro con una ráfaga de fuego y este remata a los enemigos. Nuevamente tenemos algunas irregularidades con los efectos especiales, pero me encantó la pelea de Luffy contra Mr. 3. En serio, los poderes de este hombre se ven genial. Mira cómo fabrica las cosas, los clones, los escudos, cómo se ve esa cosilla blanca. La manera en que Luffy lo derrota es ingeniosa, pues le da un vergazo con su propia cera, la cual era más fuerte que el hierro. Y pues nada, los nakamas viven otro día para contarlo. Ah, y Brogy no está muerto. En One Piece no muere nadie, por favor no se vayan a estar haciendo peleas por esto. Wapol será el villano final de este arco. Al igual que en el anime, es otro gobernante sediento de poder. Su gordura representa el exceso y la serie lo plasma de una manera increíble. Robin, por parte de Crocodile, le entrega una fruta del diablo y la manera en que la devora es simplemente asquerosa. Irónicamente, le da el poder de comer y vomitar todo lo que tenga enfrente. Cuando la princesa Vivi era joven y su padre, aún rey, se cruzó con él, el malnacido la golpeó, pero ella guardó la compostura para evitar un conflicto mayor. Esa misma enseñanza se la da Luffy al llegar a Drum, ya que los reciben con fuego. Luffy quiere reaccionar aún con más violencia cuando hieren a Vivi, pero ella le recuerda que Nami está enferma de gravedad y su equipo a expensas del frío de la nieve. Gracias a la diplomacia, viven otro día para contarlo. La gente de Drum no es mala, solo es un pueblo desfavorecido y asustado. Sus recursos y doctores han sido robados por el rey Wapol. Bueno, técnicamente ya no es rey, ya que salió corriendo luego de que los piratas barbanegras llegaran a causar destrozos en Drum. Ellos se fueron luego de divertirse y la última doctora del reino tomó la custodia del castillo. El problema es que está encima de las montañas, representando la burbuja tan alta en la que viven los políticos de cagada, donde ningún pueblerino común podría llegar hasta ahí. Afortunadamente, Luffy no es uno de ellos y usa sus poderes para subir, donde sus heridas son tratadas por Doctorina. En este episodio, Luffy y Zoro farmean auras sin camisa. Gran sentimiento de filantropía por los actores. Emily y Ruth
Boruto exigió usar minifalda en todas sus apariciones. Lo menos que podían hacer esos chats era enseñar un poco de sus pectorales, para igualdad de condiciones. Pero el físico no lo es todo. Me encanta la actitud de Sanji en el live action. Como uno de mis personajes favoritos de la obra original, esta versión me gusta, pues realmente ves esperanza en que se haga novio de Nami. El tipo la trata con una gentileza muy hermosa. Ahí sí, para que veas, la perversión del anime podría no quedar tan bien visto en humanos, pero aún así se respeta su esencia, ya que no deja de ser cachondo, que también sabe sabrosear Robin cuando la ven. Pero ya, mucha felicidad, el capítulo 7 está por demostrar si esto es un live action funcional o no. En el pasado, durante la cacería de doctores, solo Doctorina y Hiriluk sobrevivieron. Tomaron caminos separados, y el doctor se encontró con un Stitch de peluche que además hablaba. Trató sus heridas, le enseñó sobre medicina y terminaron convirtiéndose en familia. Con todo y lo malo, también se peleaban y se gritaban en ocasiones. Chopper estaba experimentando la vida humana, la cual es muy bonita, pero qué jodida se pone a veces. El doctor Hiriluk está muy enfermo. Aquel hombre que soñaba con el mito de un hongo mágico capaz de curar cualquier enfermedad estaba perdiendo la batalla contra la realidad y el cronómetro de vida. Tiene que tomar una decisión difícil, pues su pequeño amigo ya se había encariñado mucho a él, y no solo eso, era dependiente tanto física y emocionalmente. Era un animalito que se iba a quedar solo y sin su dueño, así que el doctor prefirió correrlo de una manera dura, insultándolo y tratándolo como un simple animal. Chopper no se quedó de manos cruzadas, rápidamente se dio cuenta de la mentira, así que fue al bosque de la muerte, esperanzado en encontrar algo que pudiera curar todas sus enfermedades, y parece que lo logró. Trae a casa ese hongo mágico capaz de aliviar cualquier dolor. El doctor lo consume y le da las gracias a su fiel amiguito. Espérame aquí, por favor, Chopper. El resto de doctores necesitan mi ayuda. Ahora que estoy bien, puedo salvarlos. Hiriluk se cuela hasta el castillo del rey Wapol, y cuando se asegura que los doctores están con salud, está listo para partir. Resulta que el hongo que encontró Chopper no era curativo, sino uno venenoso. Todo aquel que se le ocurriera consumirlo moriría dentro de pocas horas. Entonces, ¿por qué Hiriluk hizo esto? El doctor creía en una historia, una en la que las enfermedades podían ser curadas por un milagro. Él lo había visto en carne propia, pero no podía probarlo o replicarlo. Las flores de cerezo eran símbolo de aquel sueño que nunca fue. Que Hiriluk se coma el hongo que Chopper consiguió con sacrificio es un mensaje, uno que te dice que no debes perder la esperanza. Antes de ser asesinado por Wapol, suelta su último discurso. Un hombre no muere cuando una bala atraviesa su corazón, o cuando come una sopa con veneno. Un hombre muere cuando es olvidado. Finalmente se detona, llevándose la mayor cantidad de enemigos consigo, transmitiendo su bondad en los pocos buenos que quedan en el reino. Bueno, pretencioso, pero no era necesario comerse el hongo, ¿o sí? A ver, güey, ¿nunca les ha pasado que su abuela, su novia o alguien les cocina algo de la verga y como quiera se lo comen? Pues es el amor, cabrón. Chopper, en esencia, es algo irreal, una caricatura, una bestia de fantasía. Pero irónicamente, aprende la lección más dura. Doctorina le dice que no hay hongos mágicos ni cerezos que curan milagrosamente todas las enfermedades. Por eso existen los doctores, gente que estudia y que intenta hacer de la vida de las personas una experiencia mejor. Y es ese ideal que va a tomar Chopper. Va a ser un doctor, se va a informar, va a aprender, pero no dejará de vivir con esperanza. Pues sin la esperanza no existe todo lo demás. No es una guerra entre milagro y medicina, sino un propósito en conjunto. Luffy, al conocer la triste historia, toma la bandera del Dr. Hiriluk y la pone en lo alto, pues es una manera de honrarlo y decirle que el milagro aún existe, o al menos eso es lo que cree él y su tripulación. Wapol ha regresado a Drun. Dalton lo confronta, pero no es rival para él. Señala lo irónico de que sus súbditos estén conformados por 2 bufones y 20 doctores. Pero Wapol ha hecho algo impensable. Se tragó a todo su ejército con su fruta del diablo y los escupe para recuperar su reino. Un simbolismo excelente que retrata cómo solo la élite puede acceder al servicio de salud de alta calidad. Además, como un doctor es irreemplazable, pues su conocimiento y ética son inherentes a su profesión. Pero el soldado puede producirse en masa, ya que no necesitan convicciones ni moral, solamente dejarse controlar. Eso es lo que pasaría si actúas sin esperanza de un doctor. Por eso Chopper la necesita, ambos lados, el de la realidad y el del sueño. Los soldados de Wapol empiezan a ocasionar estragos, asustando a la gente, pero los protagonistas llegan a defenderlos. A Luffy le tocó el tiro más difícil, pues se enfrenta al infame líder tirano Wapol. Ambos le sacan provecho a sus frutas del diablo, pero Luffy es quien termina tomando la delantera. Como no puede ganarle con golpes, Wapol quiere rebanarlo a pedazos, pero finalmente lo derrotan con una mega patada Sanji resortera. El reino de Drum finalmente es libre, ahora liderado por Dalton. En muestra de un nuevo cambio y esperanza para el reino, hacen llover flores de cerezo por los cielos. Y güey, es Zoro, es
Zoro, el sin emociones que carga a Chopper y lo consuela. No recuerdo si esto pasaba en el canon, pero es cine. Escucharon a los fans. One Piece ya había logrado lo imposible en la primera temporada, pero ahora consolida lo que ya habían hecho, pues volvieron a ser una experiencia disfrutable para todos aquellos que desconocían de la obra. Los lectores de antaño encontraban guiños e easter egg que los motivaban a ver cada capítulo, e incluso ahora por último, hasta los críticos la amaron. Así es, en su mayoría dieron su aprobación a la obra, y una aprobación muy alta. Pero ¿por qué pasó esto? Simplemente no tiene sentido. Estamos acostumbrados a que el crítico convencional odie lo disruptivo y lo absurdo, odie las narrativas que no sean occidentales. Y es que en el cine existen reglas y principios para hacer una película. Cuando esas reglas se rompen, usualmente salen las cosas mal, pero hay que diferenciar. Una cosa es no seguir las reglas y otra romperlas. Por ejemplo, Los Juegos de la Resaca es una película que simplemente es estúpida y absurda y son cosas al azar y por eso es mala. En cambio, con Pulp Fiction, Tarantino quiso hacer algo diferente, romper la narrativa lineal convencional. Y es de ahí donde sale uno de los mejores clásicos del cine. ¿Y qué es lo que hace One Piece? Pues para mí es escribir con libertad, sin vergüenza, sin prejuicios y sin miedo. En un inicio, Netflix iba a hacer a Chopper con un estilo realista para que no quedara tan raro. Oda les dijo que mejor hagan un Stitch de peluche y mira, todos lo amaron. Y creo que no hay mejor manera de transmitirle el sentimiento de libertad de One Piece a las personas que creando ese tipo de historias. Que esta narrativa se sienta distinta, tal y como lo fue One Piece para nosotros cuando lo vimos por primera vez. Es esa misma libertad que les ha hecho hacer ligeros cambios en el canon. El parecido entre Roger y Luffy está muy presente, casi como si te lo gritaran en la cara. Y no se preocupen, los que leemos el manga aún no sabemos qué tienen que ver. El punto es que sabemos que están adelantando cosas, están preparándose para la mayor adversidad, el paso del tiempo. ¿Hasta qué punto los actores podrán seguir interpretando sus personajes? Ya sea por vejez o por contrato, esto es muy difícil. Es casi imposible ver una temporada 20 de Luffy peleando contra Kaido, y eso ni siquiera es el final. Es por eso que creo que Oda los está guiando en silencio. Están planeando un final prematuro que podría enojar a muchos, pero contentar a demasiados. No sé, por ahí acortar arcos que sean menos importantes a nivel trama y adaptar una temporada por cada saga importante como Arabasta, Enies Lobby y el Archipiélago, y cerrar en lo grande con una película de Marineford donde descubramos que es el One Piece y la guerra entre marinos y piratas acabe de una vez por todas. Como podría salir muy mal, también podría salir muy bien, y si algo le valora a One Piece como obra, tanto en el live action y en su anime, es que en cada momento arriesgan su aura, lo arriesgan con momentos ridículos que terminan haciéndote llorar y saltar de la emoción, y yo confío que esa serie sea otro jonrón más.